Una azafata quemó al bebé de un director ejecutivo negro con comida recalentada en microondas, sin saber quién controlaba los contratos de seguridad de la aerolínea. Debes unirte a nuestro canal y suscribirte, porque solo quienes creen que ningún bebé negro debería sufrir daño por crueldad descuidada, lo harán antes de que esta historia comience. Jared Langston miró por encima del hombro una última vez al alejarse de su asiento de primera clase. Las luces del pasillo brillaban tenuemente bajo sus zapatos lustrados. Carter, su hijo de 10 meses, estaba en brazos de una azafata. Jared dudó a medio paso. Algo en su interior, silencioso pero obstinado, no quería soltarlo. Pero el cansancio se le aferraba a los huesos. No había dormido mucho. Entre las reuniones consecutivas y el cuidado de Carter desde el fallecimiento de su esposa, el descanso se había convertido en un lujo excepcional. «Solo un segundo», susurró Jared, con la voz ronca por el cansancio. El azafato, Chase Kellerman, le ofreció una amplia sonrisa que no le rozó los ojos. «Le calentaré algo al pequeñín, no te preocupes». Jared asintió con cansancio y se dirigió al baño, sin percatarse de la fría calculadora que se escondía tras esa sonrisa. La cabina vibraba suavemente con la ventilación superior y el tintineo de los vasos. La expresión de Chase cambió en cuanto Jared desapareció. Su sonrisa se desvaneció en una mirada dura y estrecha. Con practicada indiferencia, Chase se ajustó el cuello de la camisa y se dirigió rápidamente a la cocina en la parte trasera del avión. La estéril luz azul del techo parpadeó al abrir el compartimento donde se guardaban las comidas para bebés. Sacó una pequeña bandeja, puré de guisantes, un recipiente de plástico con trocitos de pollo y un puré de frutas sellado. Examinó un trozo de pollo blando y desmenuzado, dándole vueltas entre sus dedos enguantados antes de murmurar en voz baja: «Démosle una verdadera bienvenida». Otro asistente, un poco mayor, más reservado, observaba desde el otro lado de la cocina, apoyado en el mostrador con el ceño ligeramente fruncido. «Es un poco largo, ¿verdad?», preguntó mientras Chase ponía el temporizador del microondas a 3 minutos. Chase no levantó la vista. «Es solo un bebé, ya se las arreglará». Jared oyó el grito antes incluso de ver a su hijo. No era el llanto de un bebé asustado ni un gemido fugaz. Era agudo, estridente, la clase de grito que rasgaba el aire de la cabina como una cuchilla, silenciando cualquier conversación a su alrededor. Jared se quedó paralizado por medio segundo, con el corazón latiéndole con fuerza en las costillas, y luego se abalanzó por el estrecho pasillo de primera clase, empujando a un hombre de negocios que se había girado a medias para ver el alboroto. Carter estaba en su asiento, con el cinturón de seguridad abrochado, pero agitado, con la cara roja, los ojos cerrados y los puños temblorosos. Chase Kellerman, el auxiliar de vuelo que se había ofrecido a ayudar con tanta naturalidad, estaba agachado a su lado, incómodo e indiferente. En una mano, Chase sostenía un biberón. En la otra, un pequeño trozo de pollo, parcialmente comido. Los instintos de Jared se dispararon de repente. Se agachó junto a su hijo, lo levantó en brazos y le sujetó la nuca mientras le examinaba el rostro. Los labios de Carter estaban hinchados, su lengua de un rojo intenso y furioso. Ya se le formaban ampollas en la comisura de la boca. Sus gritos no hicieron más que intensificarse. «¿Qué ha pasado?». Srenia la voz de Jared, no fuerte, sino controlada, tensa por la alarma. La cabina se había quedado en silencio. Todos los pasajeros a su alrededor observaban. Chase se puso de pie lentamente, sacándose las migas del pantalón con deliberada indiferencia. Su expresión era de una calma exasperante. «Supongo que no le gustó la comida», dijo encogiéndose de hombros ligeramente. «Algunos bebés son simplemente sensibles». Jared entrecerró los ojos. Cambió a Carter de brazo y se acercó a la bandeja, donde había un pequeño recipiente de comida para bebés junto a una servilleta medio doblada. El recipiente estaba abierto. Dentro quedaba un trocito de pollo. Lo tocó. Su mano retrocedió al instante. El pollo estaba hirviendo. No caliente, lo suficiente como para ampollar la piel. «¿Lo has calentado en el microondas?». La voz de Jared se quebró. La incredulidad impregnaba cada sílaba. Chase parpadeó como si no entendiera la urgencia de la pregunta. «Sí», dijo simplemente. «No sabía que se pondría tan picante. Es solo un bocado». Al otro lado del pasillo, otro auxiliar de vuelo, un hombre más joven con el pelo rapado y una carpeta,
Apartó la mirada, con el rostro rígido. No dijo nada. Jared no gritó, no maldijo, no amenazó. Simplemente miró a Chase un largo rato, con la mandíbula apretada, respirando superficial y uniformemente, intentando calmarse mientras Carter gemía en sus brazos. Se giró lentamente, acomodándose en su asiento con Carter apretado contra su pecho. Extendió la mano hacia la luz del techo, la atenuó un poco. Luego bajó la manta y la envolvió suavemente alrededor del niño. El llanto de Carter se atenuó, pero no cesó. Sentía dolor. Jared metió la mano en el bolsillo del asiento y sacó el teléfono del avión. Sus dedos se movieron sin dudar, marcando la línea directa de su asistente. Se llevó el auricular a la oreja con una mano, mientras con la otra acariciaba suavemente la espalda de Carter. Su mente corría, no por emoción, sino por cálculo. Ya llegaría el momento de la ira. Pero no allí. Todavía no. Chase seguía cerca, fingiendo revisar las bandejas de los demás pasajeros, pero sus movimientos eran rígidos, artificiales. Jared se vio reflejado en la ventana, con la mirada nerviosa, comprobando si alguien más se había dado cuenta. No tenía ni idea de lo que acababa de hacer. La línea conectó. «Andrew», dijo Jared en voz baja. «Necesito un especialista en quemaduras pediátricas en Denver. Privado. El mejor, sin hospitales». «¿Señor?» Srenia respondió sobresaltado. «¿Qué pasa?» «Simplemente hágalo», interrumpió Jared con voz gélida. «Total discreción, sin papeleo. Te lo explicaré cuando aterrice». Colgó. Los minutos transcurrían lentamente. Carter finalmente se calmó hasta convertirse en un suave gemido, succionando suavemente un paño húmedo que Jared había sumergido en una botella de agua y probado en su propia palma. Su rostro seguía enrojecido, con el sudor salpicando su pequeña frente. Jared no volvió a levantar la vista, ni a Chase, ni a los demás pasajeros, ni siquiera cuando el capitán hizo un anuncio genérico sobre turbulencias. Pero por dentro, Jared no se quedó callado. Por dentro, estaba construyendo algo. Ladrillo a ladrillo, pensamiento a pensamiento, iba acumulando todo lo que tenía, los hechos, las expresiones, el tono despreocupado de Chase, la forma en que el otro asistente evitaba su mirada, el silencio atónito de la cabina. Cada detalle era combustible. Cada segundo que pasaba con Carter en brazos agudizaba su determinación. No necesitaba gritar para hacer ruido. Solo necesitaba recordar. Chase había cometido un error, un grave, pero no solo por quemar al bebé, no solo por calentar la comida en el microondas sin pensar. Su verdadero error fue algo completamente distinto. Estaba en su forma de responder, con indiferencia, con despreocupación, con un encogimiento de hombros y una evasiva. Estaba en cómo supuso que Jared lo aceptaría, en silencio, y seguiría adelante como cualquier otro pasajero al que había maltratado antes. No sabía con quién estaba tratando, y mientras el avión iniciaba su descenso hacia Denver y los auxiliares de vuelo se abrochaban los cinturones en sus asientos plegables, Jared apretó con más fuerza a su hijo, con la mirada fija al frente y una furia silenciosa y concentrada. No sabía a quién acababa de quemar. Jared bajó del avión sin decir palabra a la tripulación. Sus brazos se apretaron alrededor del pequeño cuerpo de Carter mientras el bebé gemía, con las mejillas sonrojadas y los labios temblorosos. El jefe de tierra de la aerolínea lo recibió justo después de la puerta de embarque con una sonrisa forzada y un portapapeles. «Señor Langston, ¿podemos enviar un equipo médico a buscarlo más adelante?» «No», lo interrumpió Jared sin bajar el ritmo. Su voz era baja pero tajante, un tono que no necesitaba más explicaciones. «Ya me encargo». No miró atrás mientras atravesaba la terminal, con Carter gimiendo quedamente contra su pecho. El conductor del servicio de coches, que le había estado sosteniendo un cartel a la salida, abrió la puerta instintivamente sin decir palabra. Jared subió, colocó a Carter en la silla infantil y sacó su teléfono. «Unidad Pediátrica de Quemados de Denver», dijo bruscamente por el altavoz. La recepcionista respondió. Jared dio su nombre, su empresa a la que pertenecía y el estado de su hijo. El tono de su voz cambió al instante. En cuestión de minutos, se dirigían a un especialista pediátrico privado, uno de los más respetados del estado. La clínica era tranquila, moderna, de una precisión impecable. Una enfermera los recibió en el vestíbulo y los condujo a una habitación privada. Jared se sentó,
con Carter retorciéndose en su regazo. Sus llantos eran más suaves ahora, pero aún ásperos. Cuando entró el pediatra, un hombre alto y tranquilo de unos 40 y tantos años, de mirada amable y manos seguras, se detuvo un momento mientras contemplaba lo que tenía delante. «Soy el doctor Patel», dijo. «Veamos a su hijo». Jared no habló. Simplemente asintió y pasó a Carter con cuidado, observando cada movimiento como un centinela que custodiaba lo último que amaba. El doctor Patel examinó al niño con delicadeza, murmurando palabras tranquilas mientras introducía una pequeña luz en la boca de Carter. Jared estaba justo detrás de él, con la mandíbula apretada y los puños apretados a los costados. Cada vez que Carter hacía una mueca, se estremecía por dentro. La furia crecía bajo su pulcro exterior. Después de varios minutos, el doctor Patel levantó la vista. «Quemaduras de segundo grado», dijo con solemnidad. «En la lengua, el labio inferior y el paladar. No son superficiales. Tiene dolor, y lo tendrá por un tiempo». Jared no parpadeó. Solo asintió una vez como si recibiera un informe trimestral. «¿Cómo sucedió esto?», preguntó el doctor. Patel, con un tono amable pero inquisitivo. La mirada de Jared permaneció fija en Carter. «Negligencia», murmuró. Luego se volvió hacia el médico con voz tranquila y profesional. «¿Cuál es el plazo de tratamiento?». El doctor Patel, ligeramente sorprendido por la compostura de Jared, le explicó los ungüentos, la dieta termosensible y el tiempo estimado de curación. Jared escuchó sin interrumpir, catalogando mentalmente cada instrucción, cada riesgo, cada posible complicación. Al terminar, le dio las gracias al médico con un simple apretón de manos y recogió a su hijo. Carter se había vuelto a dormir cuando llegaron al hotel, exhausto, quemado y agotado de tanto llorar. Jared lo recostó con cuidado en la cuna que le había preparado el conserje, le ajustó la manta y apagó las luces. Luego pasó a la habitación contigua y cerró la puerta tras él. No se sentó. No se aflojó la corbata. En cambio, fue directo al escritorio, abrió su portátil y sacó su teléfono satelital privado. Marcó un número seguro, una línea que ni siquiera figuraba en su directorio corporativo. Sonó una vez. «Miles Tarrant», respondió una voz. Baja, firme, familiar. Jared no perdió tiempo. «Necesito que me vean. Un auxiliar de vuelo. Me llamo Chase Kellerman, Northway Airlines, de Washington, D.C., dijo. Hubo una pausa. Entonces la voz respondió. «Entendido. Dame 6 horas». Jared cerró el teléfono sin decir palabra y miró por la ventana, viendo los aviones ascender hacia el cielo nocturno. Las luces de la ciudad brillaban como un mapa de puntos estratégicos, cada uno esperando a ser aprovechado. Pero su mente se quedó con el grito de Carter, que aún resonaba en sus oídos como una sirena. 6 horas se convirtieron en 5:30. A la mañana siguiente, llamaron discretamente a la puerta. Jared la abrió y encontró a un mensajero con un sobre sellado y una memoria USB. Los cogió, le dio una propina y regresó al escritorio. Abrió el archivo lentamente, hojeando las páginas impresas mientras el monitor cargaba los datos cifrados. Los primeros documentos eran lo que esperaba: perfil del empleado, bitácoras de vuelo, un registro de recursos humanos desinfectado. Pero luego las páginas se oscurecieron. Resúmenes de quejas. Uno describía una discusión a gritos con un veterano discapacitado por el acceso al oxígeno. Otro, una declaración escrita de una madre que afirmaba que Chase se había negado a refrigerar la insulina de su hijo. Pero el video era el peor. Las imágenes, granuladas y grabadas tras una cortina, mostraban a Chase imitando la cojera de un niño discapacitado, mientras otros 2 tripulantes reían disimuladamente fuera de pantalla. La fecha era del año pasado. Jared se inclinó hacia adelante, entrecerrando los ojos. Al final del informe había un nombre: Lauren Kellerman, vicepresidenta de Recursos Humanos. Pasó al siguiente documento. Era un memorando interno que confirmaba que las 3 quejas de ese mes se habían resuelto internamente, sin que se requiriera ninguna medida disciplinaria formal. La firma de Lauren estaba en cada una. Jared apretó el puño. Su corazón latía con firmeza, su rostro frío, ilegible. Pero en su interior ya se había tomado una decisión. No se trataba solo de un mal empleado, era una cultura. Un escudo alrededor de un hombre que debería haber sido despedido hacía mucho tiempo. Alguien había decidido protegerlo, una y otra vez.
Jared miró fijamente la última página, una copia impresa del fotograma del vídeo de burla. El rostro de Chase se quedó paralizado a media risa. Cerró el archivo, regresó a la cuna y contempló a su hijo durmiendo plácidamente, con la boca vendada con una gasa medicinal. Si lo protegen, susurró Jared con voz grave y firme, tienen algo que ocultar. 3 días después, Jared bajó del escenario entre un cortés aplauso. Su traje azul marino a medida reflejaba el destello de la iluminación empotrada mientras recorría el recinto de la cumbre de seguridad. El aire dentro del centro de conferencias era estéril, con un ligero olor a café, limpiador de alfombras y tensión. Momentos antes, había pronunciado una conferencia magistral, aguda y serena, sobre innovación en seguridad aérea ante una sala llena de ejecutivos, funcionarios federales y analistas del sector. A primera vista, nada parecía extraño. Su postura era firme, su voz firme, pero bajo esa apariencia pulida, su mente era fría, calculadora y ocupada. Cada respiración que daba era mesurada, cada paso tenía un propósito. Atravesó el pasillo lateral con paredes de vidrio esmerilado hasta llegar a una puerta con el letrero «Privado, solo autorizado». Un guardia de seguridad asintió y la abrió. Dentro estaba sentado Ellis Monroe, presidente de la Junta Federal de Riesgos de Aviación. De cabello plateado, mirada firme y vestido con un traje gris oscuro, Ellis levantó la vista de su café con una expresión entre bienvenida y curiosidad. Un hombre como Ellis había visto todo tipo de peticiones de la industria y propuestas personales, pero no había visto esto. Jared no se molestó en hacer cumplidos. «Ellis», dijo en voz baja pero clara, «recuérdame, ¿quién se encarga actualmente de las evaluaciones de seguridad a bordo de Northway Airlines?» Ellis dio un sorbo lento a su café antes de responder. «De hecho, tu empresa acaba de ser preseleccionada. Un contrato plurianual, un rango de 250 millones, si no recuerdo mal». Arqueó una ceja. «¿Por qué?» Jared se acercó a la mesa redonda en el centro de la sala y colocó una carpeta gruesa sobre la superficie de cristal. Luego sacó una pequeña memoria USB negra y la dejó a su lado. No se sentó. En cambio, apoyó ambas manos sobre la mesa y se inclinó, con la voz ahora como un cuchillo. Porque este es el tipo de persona en quien Northway confía a sus pasajeros. Ellis entrecerró los ojos al abrir la carpeta. Dentro había informes impresos, fotografías y transcripciones de quejas, todo centrado en un solo nombre, Chase Kellerman. El informe médico sobre las lesiones de Carter estaba arriba, lengua ampollada, labios quemados, lesiones de 2º grado. Jared no se inmutó mientras Ellis hojeaba los documentos. Simplemente observaba, con cada músculo de su rostro tenso por una furia contenida. «Pensé que solo era un pasajero», continuó Jared. «Resulta que era un caso de estudio. Y ese niño», bajó la voz, «es mi hijo». Ellis dejó de hojear. Se quedó mirando la historia clínica, en silencio durante varios segundos. Luego levantó la vista. Su rostro había pasado de indiferente a sombrío. «Jared», dijo con cuidado, Esto es una tormenta de fuego a punto de estallar». Jared tensó la mandíbula. La luz del techo se reflejaba en sus gemelos, pero su atención no flaqueó. «Entonces, encendámoslo con cuidado». Esa noche, Jared se sentó solo en la tranquilidad de su suite de hotel en Denver. Carter dormía en una cuna cercana. La única luz de la habitación provenía del suave resplandor azul de la pantalla de su portátil. Había repasado mentalmente el incidente del avión una y otra vez. El grito, la lengua ampollada, la mirada de suficiencia en el rostro de Chase cuando restó importancia a la quemadura como sensibilidad. Jared apretó la mandíbula. No era un error. Era indiferencia. Y la indiferencia, en una postura de cuidado, era tan peligrosa como la intención. Conectó el enlace cifrado de la reunión. En cuestión de segundos, 2 hombres aparecieron en la pantalla. Miles Tarrant, su aliado de toda la vida y ahora experto en inteligencia privada, y Ron Caldwell, la mente legal tranquila y calculadora que una vez desmanteló 3 farmacéuticas corruptas antes de unirse a Ritech. Ron llevaba las mangas de la camisa arremangadas, las gafas bien bajas sobre la nariz, y ya estaba garabateando notas como si la llamada hubiera comenzado 10 minutos antes. Miles parecía más relajado, sentado en lo que parecía ser la oficina de su casa, con un vaso de algo marrón a su lado. «Empecemos»,
dijo Jared sin rodeos. Ambos saben lo que pasó en el vuelo. Pero es algo más grande que un solo hombre. No lo haremos público. Todavía no. Generamos presión. Aprovechamos el silencio. Luego, detonamos en el momento oportuno. Ron se inclinó ligeramente hacia adelante. He revisado el informe inicial del incidente del hospital. Hablando sin rodeos, este es un caso de negligencia deliberada. Pero la clave está en conectarlo con un patrón. Los eventos aislados no influyen, los patrones sí. Jared asintió. Ahí es donde entras tú, Miles. Quiero profundizar en este hombre, Chase Kellerman. Amigos, hábitos, historia, y lo necesito ya. Ya te llevo la delantera, respondió Miles con voz tranquila pero centrada. Tiene antecedentes, múltiples quejas internas, pero todas han sido ocultadas. He rastreado al menos 3. Una por burlarse de un niño discapacitado tras la cortina de la cocina, otra por agresión verbal con un pasajero, y una tercera, posiblemente racial. No hay antecedentes públicos. Pero buscaré más. Además, el primo de Chase es el vicepresidente de Recursos Humanos de Northway. Así es como desaparecieron estos archivos. Jared apretó los nudillos contra el reposabrazos de su silla. Lo están protegiendo. Eso los convierte en cómplices. Ron levantó una mano. Por eso ampliamos la investigación. No solo nos centramos en Chase, sino que auditamos toda la cultura. El historial de cumplimiento de seguridad interna de Northway. Cualquier infracción federal oculta. Si encontramos un rastro documental, lo enterramos. Jared se puso de pie, paseándose lentamente por la alfombra. Los engranajes de su cabeza giraban como un reloj. ¿Y si filtramos partes controladas de la historia, quejas censuradas, sin nombres, pero lo justo para sacar a la luz? Algo que parezca una filtración de un denunciante. Miles esbozó una sonrisa. Tengo un blog inactivo para tripulantes de aerolíneas jubilados. No ha publicado en 6 meses. El lugar perfecto para dejar algunas migas de pan. Ron volvió a escribir. Y mientras eso sucede, emitimos una solicitud formal de auditoría. No de ti, Jared. De RITEC. Usa la División de Revisión de Seguridad. Solicita acceso a sus procedimientos de manejo a bordo. Pensarán que es parte de la preparación de nuestros sistemas biométricos. Jared se giró hacia la ventana, contemplando el oscuro horizonte. Si lo aprueban, lo harán, dijo Ron seguro. Necesitan tus sistemas. No se arriesgarán a ofenderte por una comprobación de acceso rutinaria. Durante los siguientes 40 minutos, los 3 hombres sentaron las bases. Jared asignó tareas específicas. Miles se encargaría del reconocimiento digital y de la búsqueda de exempleados, ofreciendo confidencialidad para la información. Ron empezaría a revisar los archivos de la FAA y los acuerdos previos relacionados con Northway Airlines. Jared se coordinaría con la División de Operaciones Internas para preparar una solicitud formal de documentación, con un lenguaje técnico, para que no generara alarma. Antes de que terminara la llamada, Miles lo interrumpió. Hay algo más. Ya tengo una declaración de un exmiembro de la tripulación. Dice que Chase una vez manipuló una comida para alérgicos y la reemplazó con cacahuetes normales. El niño no se la comió, pero el padre presentó una queja. Ese informe desapareció. Ron hizo una pausa a mitad de la frase. Eso es condenatorio. Si encontramos más casos similares, lo haremos, dijo Jared con la mirada fija en la cuna. Su hijo se removió en sueños, dejando escapar un suave gemido. La expresión de Jared se endureció. Regresó a su escritorio, abrió un nuevo documento y comenzó a redactar la carta de consulta bajo la dirección de la División de Cumplimiento Oficial de RITEC. Utilizó términos como análisis del flujo de trabajo a bordo, rastreo de protocolo y estándares de eficiencia a nivel de cocina, frases que sonaban técnicas, pero que significaban algo completamente distinto. Para cuando firmó al pie, ya no era un padre buscando venganza, era un director ejecutivo buscando justicia. 2 horas después, la solicitud fue enviada, y a la mañana siguiente, Northway Airlines la aprobó. Jared leyó el correo electrónico de aprobación en silencio, tamborileando con los dedos en el borde de su taza de café. Entonces, lentamente, una pequeña sonrisa se dibujó en su rostro. Abrieron la puerta. Ahora podemos pasar. El silencio comenzó con un clic, un sonido inocuo, mientras se activaba un dispositivo de vigilancia oculto en el vuelo 218 de Los Ángeles a Chicago. Jared Langston estaba solo en una sala de control,
muy por encima del horizonte de Denver, observando la señal en tiempo real. Filas de asientos, charlas informales, auxiliares de vuelo moviéndose con una rutina practicada. Nada fuera de lo común, todavía. La cámara era solo una de 6, cada una discretamente instalada a bordo de vuelos selectos de Northway, posicionada para capturar interacciones en cocinas, pasillos y puestos de tripulación. Oficialmente, estos dispositivos formaban parte de una auditoría de seguridad rutinaria, aprobada sin cuestionamientos por el Departamento de Operaciones de Northway. Extraoficialmente, eran herramientas de guerra silenciosa. Jared no se inmutó mientras estudiaba la pantalla. Se inclinó lentamente hacia adelante, con los dedos juntos bajo la barbilla, siguiendo con la mirada a un tripulante que le entregaba un biberón a un niño que lloraba en la fila 2C. «Anota ese intercambio», dijo en voz baja. A su lado, Ron Caldwell pulsó una tecla y registró la hora de la grabación. La sala estaba en silencio, salvo por el zumbido de los aparatos electrónicos y el leve sonido del hijo de Jared, Carter, arrullando en la oficina contigua bajo la supervisión de una niñera. La lengua de Carter aún se estaba curando. Jared no había olvidado el grito. Nunca lo haría. Ron apartó la vista de la pantalla, sosteniendo una tableta. «Tengo algo». Su tono era clínico, controlado, pero había algo afilado en el fondo. Deslizó el dispositivo sobre la mesa. Jared examinó el documento. Una lista de números de casos, fechas, acuerdos. Todos con el encabezado de Northway Airlines. «¿De dónde salió esto?», preguntó Jared en voz baja. «Un denunciante. Ex asistente de cumplimiento. Solía gestionar expedientes legales. Son reales», respondió Ron, tocando un número de caso. 14 en total, todos relacionados con la seguridad alimentaria a bordo, la mayoría con menores, todos cerrados con un acuerdo de confidencialidad. Jared entrecerró los ojos. Tocó un expediente. Un niño pequeño. ¿Quemaduras faciales? Té sobrecalentado. La tripulación admitió que se sirvió sin analizar. Los padres firmaron una cláusula de silencio por $45,000 y vuelos gratis. A Jared se le revolvió el estómago. ¿Y esto? Reacción alérgica. Un refrigerio a base de cacahuete mal etiquetado. El niño entró en shock. Aterrizaje de emergencia. Pasó página tras página, con el rostro impasible. Pero en su interior, algo empezó a cambiar. No eran errores aislados. Era un patrón. Un sistema. Una cultura que enterraba el dolor bajo el papeleo y el dinero. Ron se irguió. Cada caso fue firmado por la misma persona, Lauren Kellerman. Jared levantó la vista bruscamente. «Es la vicepresidenta de Recursos Humanos de Northway», continuó Ron. «Controla el flujo de quejas, las investigaciones internas, la autoridad para llegar a acuerdos. Y es prima de Chase». La voz de Jared era tranquila, como una cerilla al encenderse. Ron asintió. Todo fluye a través de ella. Jared se levantó y caminó lentamente hacia los altos ventanales, observando los aviones rodar como hormigas sobre el hormigón. «Así que así es como ha sobrevivido tanto tiempo». «No sobrevivió», dijo Ron. «Prosperó». El silencio se cernió entre ellos. Entonces Jared se giró, con la determinación grabada en cada línea de su rostro. Nunca temió las consecuencias porque nunca las hubo. Se dirigió a la consola y rebobinó la última grabación. En la pantalla, un asistente colocó una comida en una bandeja, miró a su alrededor y luego la metió de nuevo en un compartimento etiquetado como «usado». Sonrió a un pasajero que pasaba. Jared pulsó pausa. Pensó que estaba a salvo, murmuró Jared, más para sí mismo que para Ron, porque el sistema estaba diseñado para protegerlo. Apartó la vista de la pantalla con la voz fría como el hierro. «Rediseñemos el sistema». Jared inició el sabotaje interno sutilmente, sin comunicados de prensa dramáticos ni demandas, solo presión, aplicada con precisión en la sombra. Comenzó con un escueto memorando de la división de cumplimiento de Ritech. La finalización del contrato con Northway Airlines se ha suspendido indefinidamente a la espera de las preocupaciones de la auditoría interna. Esa simple línea, sepultada en lenguaje técnico, provocó un gran revuelo en la alta dirección de Northway. La alianza en seguridad biométrica, proyectada en $250 millones a 5 años, era su joya de la corona. Sin ella,
la propuesta de valor de la aerolínea a los inversores se desplomaría. Y Jared lo sabía. Mientras Northway se esforzaba por descifrar el repentino silencio, Jared dio el siguiente paso. Se reunió con Ellis Monroe, presidente de la Junta Federal de Riesgos de Aviación, en una tranquila oficina en un rincón de un anexo de Washington, D.C., sin asistentes ni prensa. Otro miembro de la Junta, Alan Strauss, un hombre meticuloso conocido por su cautela, ya estaba allí. Monroe señaló la silla frente a él. «Leímos el memorando», dijo Monroe, «pero dar marcha atrás ahora, a estas alturas del ciclo, plantea interrogantes». Jared no pestañeó. «Es intencional». Strauss se inclinó hacia adelante. «¿Dijiste algo sobre una filtración?» Jared metió la mano en su maletín y dejó un sobre sellado, grueso y pesado. «Digamos que... exposición potencial. 14 acuerdos internos, ninguno reportado. Varios involucrando a niños. Un primo de recursos humanos ocultando quejas. Y ahora mi hijo». Hizo una pausa dejando que se instalara el silencio. «No te pedimos que tomes medidas. Te pedimos que no lo acompañes». El mensaje llegó. Monroe guardó silencio durante varios segundos. Luego, asintiendo, dijo en voz baja: «Retrasaremos la revisión de su certificación de seguridad. Oficialmente, debido a un retraso en la verificación de datos. Extraoficialmente, fue un disparo de advertencia. En 48 horas, los sistemas internos de Northway comenzaron a agitarse por el pánico. Los oficiales de cumplimiento fueron convocados a reuniones de emergencia. Los ejecutivos susurraban en los pasillos. Los jefes de departamento detectaron anomalías en sus sistemas de protocolo de seguridad. Nadie tenía respuestas, solo rumores. Y a medida que pasaban los días sin aclaraciones por parte de RITEC o la Junta de Riesgos, el pánico se intensificaba. Los accionistas comenzaron a llamar. Los miembros de la Junta exigieron informes. Las acciones de Northway cayeron una y otra vez. Pero el hombre en el centro de todo, Chase Kellerman, permaneció ajeno a todo. Continuó trabajando sus turnos como si nada hubiera pasado, sonriendo con suficiencia durante las reuniones informativas y desestimando las miradas ocasionales de sus compañeros que habían empezado a oír susurros. Para Chase, lo peor había pasado. El bebé no había muerto, la aerolínea no lo había reprendido y nadie había llamado a la puerta. En su mente todo el calvario ya había quedado atrás. Pero Jared esperaba algo específico, algo innegable. Esa oportunidad llegó a través de un discreto mensaje de un ex auxiliar de vuelo de Northway que ahora trabaja en una aerolínea regional. Había seguido en contacto con Miles y una mañana le dejó un mensaje que simplemente decía: «Chase habla, mucho, sobre todo cuando bebe». Miles actuó de inmediato. Ese viernes Chase fichó su salida de una ruta corta y entró en un bar cerca del aeropuerto de Los Ángeles, un lugar con poca luz, popular entre los tripulantes que no querían ser vistos por la gerencia. Miles ya estaba allí, sentado 2 mesas detrás de Chase, con una gorra negra baja y una grabadora inalámbrica discretamente bajo el borde de la mesa. Chase no lo decepcionó. «Tío, te lo digo», dijo, riéndose a otro asistente sentado frente a él. Ese director ejecutivo se puso histérico por nada, como si su hijo se hubiera quemado un poco. Bueno, eso pasa. No es que el niño haya muerto ni nada. Hay gente que simplemente es dramática. El amigo soltó una risita displicente, pero Chase siguió. O sea, ¿qué se suponía que debía hacer? ¿Probar la comida? Es potito. La puse en el microondas durante... ¿Cuánto? ¿3 minutos? ¡Menuda cosa! No veo a nadie demandando por eso. Miles no se movió. Solo observó a Chase beber su bebida con indiferencia, sin darse cuenta de que su boca le estaba haciendo más daño que cualquier abogado. Más tarde esa noche, Miles le envió el archivo a Jared. Llegó en un mensaje cifrado. Audio, más marca de tiempo, más transcripción. Jared lo abrió en su oficina, con las luces apagadas y solo el tenue brillo de la pantalla le iluminaba el rostro. Escuchó una vez, con expresión indescifrable, y otra vez, y otra vez. A la tercera partida, tensó la mandíbula. Sus dedos se apretaron contra el borde del escritorio. Ahí estaba, la voz de Chase, áspera, arrogante y autoincriminatoria. «Perfecto», dijo Jared en voz baja, con la voz tranquila pero cargada de algo más profundo, de firmeza. Cerró el archivo, se recostó y miró al techo durante un largo y gélido instante. «Ahora tenemos su voz».
Si ese momento te dolió el corazón y te hirvió la sangre, no te quedes callado. Suscríbete y hazte miembro, porque oponernos a la negligencia es como protegemos a los inocentes. Con la grabación de la voz despreocupada y burlona de Chase resonando en sus oídos, Jared dio su primer paso en público. No lo dudó. Esa mañana, en una oficina del centro de Denver, lejos del campus principal de RITEC, un pequeño y discreto bufete de abogados, Langford y Hart, presentó una queja formal de seguridad ante el Consejo Nacional de Protección de Pasajeros. Los documentos eran exhaustivos, pero imposibles de rastrear, sin logotipos, sin firmas que vincularan a Jared o a RITEC, solo archivos limpios y censurados. Un clip de audio granulado de un hombre borracho arrastrando las palabras sobre la reacción exagerada de un director ejecutivo, un informe médico que confirmaba quemaduras orales de segundo grado en un bebé de 10 meses, y un fragmento de vigilancia de 3 minutos que mostraba las consecuencias dentro de la cabina del avión. Los lamentos de Carter, la indiferencia petulante de Chase y el pánico apenas controlado de Jared. La denuncia calificó el acto como mala conducta deliberada que resultó en lesiones a un pasajero menor de edad. No nombró a ninguna persona ni empresa, solo hechos crudos y contundentes. A media tarde, un medio de comunicación de renombre, Skyway Monitor, recogió la noticia. Un breve titular apareció en línea. Auxiliar de vuelo acusado de negligencia durante el vuelo contra un bebé. Se solicita investigación. Aún no era portada. Pero no tenía por qué serlo. No con la forma en que se movía la información ahora. Jared vio cómo las cifras subían en su teléfono. Compartidos, republicaciones, comentarios anónimos. Entonces empezaron las etiquetas. Vuelo 384, ¿verdad? Protejamos a nuestros niños. Vuela seguro, no en silencio. Era la chispa que había estado esperando. En cuestión de horas, la historia se extendió como el humo en un tronco seco. Padres que habían guardado silencio durante años comenzaron a alzar la voz, algunos anónimamente, otros con valentía. Un padre publicó una foto de su hija pequeña con la boca vendada, con el siguiente pie de foto. Misma aerolínea, misma quemadura. Firmamos un acuerdo de confidencialidad. Ya no. Un expasajero comentó haber visto a Chase una vez arrebatándole una bandeja de las manos a un niño y murmurando: «Los bebés no van en primera clase». Internet estaba cambiando y no iba a detenerse. En la sede de Northway Airlines, cundió el pánico. Los ejecutivos se apresuraron a identificar el origen de la fuga. Lauren Kellerman, vicepresidenta de Recursos Humanos y prima de Chase, se interpuso entre las llamas con una manta ignífuga ya empapada en gasolina. Esa misma noche, emitió una disculpa corporativa insulsa. Tenemos conocimiento de una queja de seguridad que ha surgido recientemente sobre un miembro de nuestro equipo de vuelo. El asunto es sumamente preocupante y estamos revisando a fondo los procedimientos internos para garantizar la seguridad y la comodidad de todos los pasajeros. No mencionó a Chase. No mencionó a la víctima. No mencionó la quemadura, el bebé ni el trozo de pollo hirviendo. Jared leyó la declaración en el monitor de su oficina con el rostro de piedra. Carter, que ahora dormía plácidamente en una cuna cerca de la ventana, ignoraba la tormenta que se avecinaba afuera. Jared se recostó en su silla, juntando los dedos. «Todavía creen que esto se puede controlar», murmuró, más para sí mismo que para nadie más. Esa noche, justo antes de medianoche, llamó a Miles. La llamada fue corta. «Libera la hoja de cálculo». «¿Seguro?», preguntó Miles. «Sí, oculta los nombres. Mantén el vuelo 384 intacto. El mundo necesita un patrón para ver la verdad». Al amanecer, otra ola azotó al público. Una hoja de cálculo, de origen anónimo pero claramente autenticada, apareció en el mismo blog que había albergado la queja original. 14 filas, 14 casos, 14 niños, fechas que abarcaban los últimos 8 años, descripciones de casos enumeradas de forma genérica, pero aterradora. Escaldaduras faciales por derrame de bebida, reacción alérgica a una mezcla de refrigerio sin etiqueta, quemaduras graves por fórmula sobrecalentada. Y allí estaba, resaltado en negrita: vuelo 384. Un menor sufrió quemaduras orales de segundo grado debido a un protocolo de calentamiento inadecuado. El incidente no se reportó a las agencias federales. Se documentó la resolución interna. No se reasignó a la tripulación. Internet explotó.
Skyway Monitor ya no era el único medio que publicaba la historia. Las plataformas nacionales se sumaron citando fuentes, compartiendo cronologías e invitando a expertos en aviación. Los comentaristas cuestionaron cómo se mantuvieron en secreto estos eventos. Otros señalaron a la FAA, a los departamentos de recursos humanos corporativos y a los programas de capacitación de las aerolíneas. En Northway Airlines, los accionistas no hacían preguntas, exigían respuestas. Las acciones de la compañía cayeron un 12% antes del timbre de la tarde. Los foros internos se inundaron de conversaciones entre empleados. Los auxiliares de vuelo susurraban en las cocinas, preguntándose quién sería el siguiente, quién sería nombrado, quién había protegido a Chase. Dentro de la suite privada de Jared, el ambiente era tranquilo pero cargado. Estaba de pie junto a la ventana, observando cómo el horizonte se desvanecía en un azul brumoso, con la pantalla de su teléfono llena de alertas de noticias y mensajes sin leer. Ron Caldwell estaba sentado cerca, organizando cuidadosamente los documentos impresos en montones. «Lo lograste», dijo Ron en voz baja. «Los obligaste a salir de su escondite». «No», respondió Jared en voz baja. «Todavía no. Esto es solo viento entre los árboles. El fuego sigue avanzando». Volvió la mirada hacia Carter, luego a la pantalla que mostraba el artículo que ahora ostentaba el titular. Vuelo 384. Aerolínea bajo escrutinio tras el incidente de quemaduras en un bebé que provoca indignación. Un leve golpe en la puerta. Mills entró con una tableta en la mano. «Mira esto», dijo, entregándosela. Era una publicación, el testimonio de un padre, la foto de un niño. El dolor no era aislado, era compartido, y había sido ignorado durante demasiado tiempo. Jared lo leyó con la mandíbula apretada. Su voz apenas era un susurro al devolver la tableta. «La tormenta está aquí, y todavía estamos al borde». El fragmento sonaba en todas las pantallas. La voz arrastrada de Chase Kellerman, extraída de una grabación de bar, resonó en salas de estar y redacciones de todo el país. «No es que el chico haya muerto. Hay gente que simplemente es dramática». La indignación fue inmediata. Las redes sociales se encendieron como un reguero de pólvora. Clips de la cita se superpusieron a imágenes del rostro ampollado de Carter y las vendas del hospital. Los presentadores nacionales mostraron imágenes impresas de la identificación de la tripulación de Chase, mientras paneles de expertos analizaban minuciosamente cada segundo de su declaración. En salas de conferencias y foros en línea, los padres exigieron respuestas. Los activistas salieron a las calles con carteles que decían «Vuelo 384, ¿cuántos más?» y «El silencio no es seguridad». Jared Langston observó todo desde la tranquilidad de su oficina en Denver, con Carter dormido en su regazo bajo una manta tejida. A través de los amplios ventanales, la nieve caía suavemente sobre la ciudad, suavizando el horizonte. Pero en el interior de Jared, nada se sentía suave. Esa noche, mientras el sol se ponía y la ciudad brillaba con un tono ámbar, sonó el teléfono privado de Jared. No necesitó comprobar el identificador de llamadas. Respondió con un tranquilo «Langston». Un suspiro al otro lado, luego una voz cautelosa. «Señor Langston, soy Greg Talborn. Soy el director ejecutivo de Northway». Jared no respondió. «Nosotros, acabamos de ver la cobertura. Y permítame empezar diciendo que lamentamos profundamente lo ocurrido. Esto no es lo que somos». Aún así, Jared no dijo nada. «Llamo para ver si podemos llegar a algún tipo de entendimiento. Si se trata de una compensación, podemos...» «Para». La voz de Jared fue como una cuchilla, tranquila, afilada. Se levantó lentamente, caminando hacia la ventana mientras Carter se removía ligeramente en sus brazos. «No se trata de dinero», dijo, con la mirada fija en el horizonte. «Se trata de lo que valoras más que a tus pasajeros, la protección de los abusadores». Talborn titubeó. «Te aseguro que no teníamos ni idea». «Sí que la tenías», interrumpió Jared, con la voz fría como el hielo. «Simplemente elegiste no actuar». Se hizo un silencio. Entonces Jared añadió 6 palabras, lentas, deliberadas, definitivas. «Ya verás cómo se siente la verdadera presión».
Terminó la llamada sin decir nada más. La línea se quedó en silencio. Por un instante, Jared se quedó quieto, su reflejo borroso en el cristal oscurecido de la ventana. 2 horas después, Jared estaba sentado solo en su oficina. Las luces eran tenues, la casa estaba en silencio salvo por el zumbido del monitor de bebé de Carter. En su escritorio había una cámara sencilla, sin marca, sin logotipos, solo un hombre y una historia. Hizo clic en grabar. «Hola», comenzó en voz baja. «Me llamo Jared Langston. Algunos me conocen como el director ejecutivo de Ritech Defense Systems, pero hoy no les hablo como empresario». Hizo una pausa. En sus brazos, Carter se movió ligeramente, con la lengua aún parcialmente envuelta en una gasa. Jared lo miró y luego volvió a la lente. «Te hablo como padre». El video era simple. Sin música dramática, sin cortes llamativos. Solo la verdad, explicó el vuelo, cómo Chase Kellerman se ofreció a ayudar, cómo regresó y encontró a su hijo gritando, con ampollas por un trozo de comida recalentada. No mencionó la aerolínea, no mencionó a Chase por su nombre. No tenía por qué hacerlo. «Confié en alguien», dijo con la voz temblorosa. «Y ese alguien le falló a mi hijo». Volvió a mirar a Carter, que parpadeaba en silencio bajo la tenue luz. «Pero no lo haré». El video terminó ahí. A medianoche, se había compartido más de 2 millones de veces. A la mañana siguiente, era la noticia principal en 6 países. Los comentarios llovieron. Padres, veteranos, denunciantes e incluso empleados de aerolíneas compartieron sus propias historias de mala conducta y encubrimientos. Jared no revisó las cifras. No le hacía falta. Sabía que la presión apenas había empezado a aumentar. Ahora todo el mundo lo sabe. Y no he terminado. En cuanto el comunicado de prensa llegó a los medios, el caos se desató como un telón caído entre bastidores. Aeropeak, una aerolínea de nivel medio con un sólido historial de seguridad y una creciente confianza pública, acababa de firmar una asociación de alto perfil con Ritech Defense Systems. El anuncio llegó con un mensaje contundente, uno que provocó escalofríos en las salas de juntas de todo el sector de la aviación. «No toleramos las prácticas inseguras que algunos en esta industria normalizan», declaró el director ejecutivo de Aeropeak durante una entrevista televisada a nivel nacional. «Por eso nos enorgullece alinearnos con innovadores como Jared Langston y Ritech. La seguridad no es solo un protocolo, es una promesa». En toda la ciudad, dentro de la sede corporativa de Northway Airlines, el ambiente era sombrío. Los accionistas estaban en pánico. La reacción negativa en redes sociales se había convertido en una reacción negativa de los accionistas, y de repente, la sala de juntas de Northway, antes llena de una confianza contenida, parecía un barco que se hundía. Su otrora silencioso competidor no solo había robado la buena voluntad pública, sino que lo había hecho mientras repudiaba los mismos fallos que Northway se negaba a reconocer. En medio de ese caos, Jared Langston orquestó su último movimiento, no desde una sala de prensa, sino tras una puerta de roble sellada en el piso 34 de la Torre Halston. Había enviado la solicitud días antes, una invitación formal a la junta directiva de Northway con el pretexto de reabrir las negociaciones del contrato de seguridad. La redacción era precisa, el tono respetuoso, pero en el fondo la tensión bullía como una mecha a punto de encenderse. Dentro de la sala de conferencias privada, Jared estaba sentado solo a la cabecera de la larga mesa de cristal oscuro. Las luces se atenuaron lo justo para que el paisaje urbano fluorescente que había detrás brillara con más nitidez, limpieza y modernidad, todo lo que Northway empezaba a dejar de ser. Ante él yacía una gruesa carpeta negra, perfectamente cerrada, intacta desde su llegada. Su traje a medida era perfecto. Su postura, inmóvil. Pero sus ojos ardían con una silenciosa cautela. La puerta se abrió. Uno a uno entraron. Kenneth Bale, director de operaciones. Richard Dunn, jefe de riesgo y cumplimiento. Y por último, Gregory Talborn, el atribulado director ejecutivo de Northway, con la corbata suelta y el cansancio marcado en la frente. Asintieron respetuosamente, aunque el aire estaba cargado de incomodidad. «Señor Langston», ofreció Talborn, forzando una sonrisa tensa mientras tomaba asiento. «Gracias por aceptar volver a visitarlo». «Antes de hablar de sistemas de seguridad», interrumpió Jared con voz tranquila pero cortante, «hablemos de la podredumbre interna y de cómo pienso eliminarla».
A Talborn se le atascó la garganta. Vale se removió en la silla. Don parpadeó. Jared puso lentamente una mano sobre la carpeta y la abrió, revelando el contenido con precisión quirúrgica. Empezó a hablar, no con enojo, sino con claridad. Dentro de esta carpeta hay un informe compilado que detalla 14 acuerdos confidenciales relacionados con lesiones en vuelo, 8 de los cuales involucraban a niños. Todos suprimidos, todos gestionados por una sola oficina, Recursos Humanos. En concreto, Lauren Kellerman. Un silencio tan denso que parecía que las paredes se cerraban. Jared continuó. Hay 6 quejas internas sobre un auxiliar de vuelo, Chase Kellerman. Comidas mal etiquetadas, acoso, abuso verbal. Una denuncia dice que se burló de un niño discapacitado en pleno vuelo. Todas las quejas se enterraron. De nuevo, firmadas por Lauren Kellerman, hizo una pausa, dejando los nombres flotando en el aire como humo en una habitación cerrada. La semana pasada, Chase fue puesto en licencia sin sueldo. Es un buen comienzo, pero no es suficiente. Ni de cerca Talborn abrió la boca ligeramente, quizás para intervenir, pero Jared levantó una mano, sin fuerza, pero con tanta autoridad que provocó un silencio inmediato. Me he pasado la vida diseñando sistemas para detectar fallos antes de la catástrofe. El fallo de Northway no estuvo en el microondas, ni siquiera en la lesión. Estaba en la cultura que hacía que Chase se sintiera intocable y que Lauren creyera que podía borrar la responsabilidad con un bolígrafo. Jared volvió a abrir la carpeta y sacó un documento formal, de 2 páginas, impreso en papel membretado impecable y grapado con precisión. Esta es una recomendación formal para el despido inmediato de Chase y Lauren Kellerman, alegando mala conducta, abuso de poder y peligro. No es negociable. Empujó el documento hacia ellos, deslizándose por la mesa con un susurro que, de alguna manera, era más fuerte que cualquier grito. «¿Firmarás esto?» La sala se quedó en silencio. El zumbido del sistema de aire acondicionado central era el único sonido que llenaba la tensa sala de conferencias en el piso 24 de la torre ejecutiva de Northway Airlines. La presencia de Jared Langston, serena pero letal, se sentía como un silencio opresivo que oprimió a todos los hombres en la sala. 8 miembros de la junta estaban sentados frente a la mesa de roble pulido, con las posturas rígidas, las manos cruzadas o agarrando con demasiada fuerza los brazos de cuero de sus sillas. La carpeta que Jared tenía delante permanecía intacta por ahora. Su sola presencia era suficiente para inquietar a los experimentados ejecutivos que se habían reunido pensando que se trataba de una reunión de contrato rutinaria. Un ejecutivo, un hombre de cabello canoso llamado Dennis Wexler, director financiero de Northway, miró con inquietud a su colega a la derecha. Tragó saliva con dificultad. «Señor Langston», comenzó con voz cautelosa. «Quizás deberíamos revisar este asunto con más contexto. Su propuesta era...» Jared se inclinó hacia adelante. El sutil movimiento cortó la frase de Dennis como una cuchilla. Golpeó la carpeta una vez con 2 dedos. «Ya he sacado 3 contratos federales de su cartera», dijo, tranquilo y frío, como quien lee el pronóstico del tiempo. 2 más desaparecerán la semana que viene. O haga limpieza hoy. El aire cambió. Algunas cejas se fruncieron, algunos bolígrafos se movieron nerviosamente en la mano. Las palabras no fueron gritadas, pero impactaron más fuerte que cualquier voz alzada. Jared las había pronunciado con una quietud que les decía que no estaba allí para negociar. Estaba allí para terminar algo. Nadie habló. Durante varios segundos, los hombres intercambiaron miradas silenciosas, cada uno esperando que alguien más hablara primero, que desafiara la amenaza, que pusiera a prueba el límite. Pero ninguno lo hizo. Jared abrió la carpeta. Dentro había un conjunto de documentos meticulosamente ordenados, la cronología del incidente del microondas, el informe pediátrico de quemaduras, una lista de testimonios de exempleados con declaraciones notariadas, correos electrónicos internos que revelaban encubrimientos y, en la parte superior, 2 cartas de renuncia ya preparadas. Una para Chase Kellerman, otra para Lauren Kellerman. Deslizó la carpeta por la mesa. «Estas», dijo, «requieren firmas. Hoy». Jerome Nash, jefe de operaciones de Northway, suspiró audiblemente. «Lauren ni siquiera está presente», murmuró, intentando ganar tiempo. «No podemos actuar sin información interna». «No»,
interrumpió Jared bruscamente entrecerrando los ojos. Has tenido tiempo, más que suficiente. Esta no es una decisión que se tome mañana, es el precio de la demora. Hizo una pausa, su mirada recorriendo rostros. Cada nombre en esa carpeta, cada niño herido, cada familia silenciada, está ligado a tu silencio. Tú lo propiciaste. Miraste para otro lado cuando te convenía. Y ahora ya no puedes apartar la mirada. Tras él, a través de los ventanales que iban del suelo al techo, el horizonte de Denver brillaba bajo un crepúsculo nublado. Se avecinaba una tormenta, de esas con vientos fuertes y una presión intensa. Jared sintió que reflejaba el momento. Dennis Wexler, con las manos ligeramente temblorosas, cogió la carpeta y la hojeó. Con cada página, su tez palidecía un poco más. ¿De dónde sacaste todo esto?, susurró. Jared no respondió. No le hacía falta. Al comprender que este hombre frente a ellos no solo había expuesto su negligencia, sino que la había convertido en un arma con precisión quirúrgica, algo se quebró. La ilusión de control bajo la que habían operado durante años se había desvanecido. ¿Y Chase? ¿Lauren? Ya no eran escudos, eran lastre. Desde la esquina otro ejecutivo, Terrance Leal, jefe de cumplimiento, se aclaró la garganta. Si firmamos esto, ¿qué pasa después? Jared ladeó ligeramente la cabeza. Entonces detenemos la hemorragia. Hacen limpieza, emiten despidos públicos y empiezan a reparar una cultura rota. Si no, yo escalaré. No filtraré nada. Testificaré. Llevaré todos los casos sellados a la FAA, a los medios de comunicación, a todos los grupos de defensa de padres con los que he estado hablando. Y créanme, su gráfico de acciones parecerá una pista de esquí. La Junta se sumió en otro largo silencio. El peso del ultimátum pesaba como hierro sobre sus hombros. Siempre habían operado en un espacio aislado por el lenguaje corporativo, las barreras de las relaciones públicas y la comodidad de la distancia. Pero Jared había eliminado toda distancia. Había traído el daño directamente a su puerta. Les doy 10 minutos, dijo Jared poniéndose de pie y abotonándose la chaqueta. Decidan quiénes son sin las mascarillas. Salió de la habitación, dejando solo su sombra flotando como humo tras él. 10 minutos después, la carpeta regresó, esta vez llevada por Jerome, con la mirada baja. Ambas cartas estaban firmadas. Su equipo legal ya estaba redactando una nueva declaración. Jared no les dio las gracias. Simplemente asintió una vez y se dio la vuelta sin decir palabra. Esa noche, Northway Airlines emitió un comunicado de prensa cuidadosamente redactado. Chase Kellerman y Lauren Kellerman ya no estaban empleados, alegando violaciones del protocolo de la empresa. Era lenguaje corporativo para una purga silenciosa, pero al mundo no le importaba la redacción. El resultado era lo que importaba. En cuestión de horas, el nombre de Chase volvió a resurgir en Internet, esta vez en titulares que incluían audios de sus fanfarronerías en estado de ebriedad, seguidos de un montaje de testimonios de antiguos compañeros de trabajo que describían años de comportamiento inapropiado, abuso verbal y trato cruel a los pasajeros. Se emitió un clip de un ex técnico de vuelo que describía cómo Chase, en una ocasión, ignoró una alerta de comida y murmuró: «Es solo un niño, llorarán de todas formas». El rostro del presentador se congeló de asco al leer la frase. Jared lo vio todo desde su oficina en Denver, con Carter dormido en su regazo, acurrucado en una manta, su pequeña mano apoyada en el pecho de su padre. El tenue resplandor del televisor proyectaba largas sombras en las paredes, pero la expresión de Jared seguía siendo indescifrable. No sonrió. No se inmutó. El ardor del vuelo 384 aún resonaba en su memoria, el grito, el rostro rojo, el terror. No se desvaneció, solo se había agudizado, pero sabía que aún quedaba una última pieza. La Junta. Habían permitido que este ambiente se deteriorara, financiando silenciosamente el silencio, preservando alianzas internas por encima de la seguridad de los pasajeros. Y Jared no iba a permitirlo. Ya no se trataba solo de castigar a los perpetradores. Se trataba de erradicar a los facilitadores, los arquitectos silenciosos de la decadencia. Mientras Carter se movía ligeramente en sus brazos, Jared susurró más para sí mismo que para nadie más, con palabras firmes y bajas. No se trata solo de eliminar a los infectados, se trata de cambiar el suministro de sangre. El anuncio cayó como un terremoto en la industria de la aviación. Ritech Defense Systems
acababa de firmar una asociación de $120 millones con 3 de los competidores más feroces de Northway Airlines. El comunicado de prensa llegó a todas las principales agencias de noticias en cuestión de minutos. Aeropeak, Skyglide y Dominion Air ahora estaban equipadas con los sistemas de seguridad aérea de vanguardia de RITEC. Las herramientas no eran solo para presumir, simulaciones de entrenamiento de tripulación mejoradas por IA, monitores de salud de cabina en tiempo real, diagnósticos de calefacción a prueba de manipulaciones y seguimiento biométrico de alertas para pasajeros en peligro. Jared Langston no solo había cambiado de alianzas, sino que había rediseñado todo el campo de batalla. Dentro de la sala de mando ejecutiva de RITEC en Denver, Jared estaba de pie frente a una larga mesa digital, observando la actualización de las acciones de la aerolínea en tiempo real. El precio de Northway se puso en rojo, bajando otro 4,7%. Al otro lado de la mesa, sentados Miles Tarrant y Ron Caldwell, ambos en silencio mientras la gravedad de la decisión los dominaba. Jared no levantó la vista. «Hemos enviado las confirmaciones de los proveedores a imprenta». Srenia preguntó con voz firme. Miles asintió. «Ya está. Las 3 aerolíneas están publicando comunicados esta hora. El director ejecutivo de Aeropeak acaba de salir en directo en la CNBC». Ron intervino, tocando su tableta. «Estamos impulsando un cambio en la confianza del consumidor. Pero te das cuenta de que ya no se trata solo de presión económica, es estructural». Jared finalmente levantó la vista con la mirada tranquila pero indescifrable. «Exactamente lo que quiero». Mientras la industria se tambaleaba, el siguiente paso de Jared ya estaba en marcha. Había creado discretamente un fideicomiso legal usando un nombre proxy para financiar una organización de vigilancia recién formada, FatherGuard. No hubo una gran presentación ni una rueda de prensa. Solo un sitio web, una declaración de principios y un nuevo e inquietante documental titulado 3 minutos de más. La película no se basaba en el rostro ni en el nombre de Jared. En cambio, se centraba en historias reales. Algunas víctimas pasadas, otras anónimas, todos hombres, cada una describiendo la negligencia de las aerolíneas, las violaciones de seguridad ignoradas y el silenciamiento posterior. La historia de Carter llegó al final, sin acreditar, pero inconfundible. La mano temblorosa de un padre, bajando una cuchara mientras un bebé giraba la cara con dolor. El documental era brutal en su claridad. Cobró impulso en silencio. Compartido en foros, recogido por periodistas independientes y circulado en grupos de padres de todo el país. En 48 horas, las donaciones comenzaron a llegar a raudales a FatherGuard. Al tercer día, su línea de denuncia anónima estaba saturada. Dentro de una modesta oficina que Jared había alquilado bajo el nombre de una empresa fantasma, 2 analistas de datos trabajaban sin descanso catalogando cada envío. La mayoría eran revelaciones discretas, pasajeros que habían visto algo extraño pero no habían dicho nada. Una era diferente. Un exmiembro del personal de tierra de Northway presentó un registro de mantenimiento confidencial. Enumeraba aumentos repentinos inexplicables de la temperatura de los alimentos e informes de anulación sellados. El archivo era firmado mensualmente por Lauren Kellerman. Ron lo revisaba en silencio, apretando la mandíbula. Este registro podría ser la mecha. Jared no sonrió, no asintió, simplemente dijo, «Pues enciéndelo». Mientras tanto, el mundo corporativo observaba. Aeropeak publicó un comunicado entusiasta, atribuyendo la innovación de RITEC a elevar el listón de los protocolos de seguridad que priorizan al pasajero. El director ejecutivo, un hombre mayor y sereno llamado Douglas Vance, agradeció personalmente a Jared durante un simposio de seguridad celebrado en Houston. Los flashes de las cámaras se encendieron mientras ambos hombres se estrechaban la mano en el escenario. «He seguido a su empresa durante años», dijo Douglas en voz baja después de que se apagaran los aplausos. «Pero esto se siente personal». Jared lo miró a los ojos. «Lo es». Entre bastidores, Ron se acercó con una carpeta de borradores legales y resúmenes regulatorios. «La junta directiva de Northway se está fragmentando. Están celebrando reuniones de emergencia. Algunos inversores amenazan con irse». «Que se den cuenta», respondió Jared. «Que se den cuenta de que esto es lo que se compra con silencio». La semana siguiente, Jared estuvo presente en la Conferencia Nacional de Seguridad Aérea en Chicago.
rodeado de titanes de la industria, ejecutivos de aerolíneas y reguladores. Vestía un traje gris carbón, con voz serena y palabras pausadas al subir al podio. No habló de contratos ni de ganancias, habló de sistemas, de culturas que protegen el daño, de pasajeros, especialmente niños, desprotegidos mientras las corporaciones priorizan el riesgo legal sobre la seguridad humana. La mayoría de las empresas creen que una exención firmada es más fuerte que la voz de un padre, dijo Jared en una sala silenciosa. Pero estoy aquí para demostrar lo contrario. Hizo una pausa, dejando que el silencio se alargara. No destruimos sistemas defectuosos por venganza, continuó, mirando fijamente a uno de los asesores legales principales de Northway entre el público. Los destruimos para que otros mejores puedan arraigar. Luego se acercó al micrófono, en voz baja, terminante. Y no puedes quemar a un niño y salirte con la tuya. La ampolla en la lengua de Carter hacía tiempo que se había desvanecido, pero la huella que dejó en el alma de Jared Langston seguía fresca, afilada como el acero. Habían pasado meses desde el incidente a bordo del vuelo 384, y aunque el mundo seguía su curso, los ciclos de noticias cambiaban y las etiquetas se desvanecían. Jared no lo había hecho. No podía. No cuando cada vez que Carter gemía al ver un microondas, Jared sentía una opresión en el pecho. Dentro de su ático en Denver, las tardes se habían vuelto más tranquilas. Jared, antes conocido por sus jornadas de 14 horas en la sala de juntas y sus constantes llamadas de estrategia, ahora terminaba de trabajar a las 7. Llevaba a Carter a la habitación del bebé, se acomodaba en el cómodo sillón junto a la ventana y leía en voz alta libros ilustrados, con una ternura que solo su hijo podía evocar. Pero incluso entonces, su mirada se desviaba, más allá de las páginas, hacia el termómetro digital discretamente montado en la pared cerca de la cocina. Cada sesión de alimentación era ahora un ritual. Los biberones se revisaban 2 veces. Las comidas se probaban contra el interior de la muñeca de Jared, y luego se volvían a revisar con un pequeño termómetro construido por sus propios ingenieros. No era paranoia, era penitencia. Las cicatrices físicas habían sanado, pero Carter todavía se estremecía cuando los desconocidos se acercaban demasiado rápido, sobre todo si llevaban uniforme. Jared lo notó, se adaptó. El equipo de seguridad del hogar se relajó. Las niñeras estaban capacitadas en atención adaptada a los traumas. Y Jared, a pesar de todo su poder y aplomo, no dejaba de preguntarse: ¿cómo había confiado en ese hombre, ni siquiera por un segundo? Pero la autoinculpación no fue algo que Jared vivió por mucho tiempo. Convirtió el dolor en precisión. Mientras Carter dormía, Jared trabajaba, no en los márgenes de ganancia, sino en el cambio cultural. Fatherguard, la organización sin fines de lucro que él financió discretamente, ya no era una empresa fantasma. Con Ron Caldwell gestionando el cumplimiento normativo y Miles coordinando la logística de campo, el grupo comenzó a recibir llamadas anónimas, urgentes, a veces desgarradoras. Un vuelo que salía de Atlanta le había servido sopa hirviendo a un niño pequeño. Otro informe detallaba comidas mal etiquetadas que casi le provocaron una alergia mortal a un niño que volaba solo. El patrón no era aislado, era sistemático. El equipo de Jared creó una base de datos caso por caso, verificando, archivando y vinculando cada entrada con los registros de la aerolínea. Ritech, mediante una donación de tecnología, implementó prototipos de sensores térmicos en las zonas de preparación de alimentos de 5 aeropuertos. Estas herramientas registraban la temperatura de las comidas antes del embarque, detectando cualquier anomalía en tiempo real. Las aerolíneas desconocían que los sistemas las estaban vigilando, aún no, pero el comportamiento estaba cambiando, discretamente, firmemente. 3 aerolíneas más pequeñas se pusieron en contacto con ellos por canales alternativos. Querían asociarse con Fatherguard, querían acceder a las herramientas de Ritech, querían mejorar. Y así comenzó el cambio. No fue un escándalo, no fue viral, pero sí real. Mientras tanto, Chase Kellerman había desaparecido de la vista pública, su rostro había sido borrado de las fichas de empleados y su nombre había sido discretamente tachado de los registros oficiales. Pero el silencio no significaba seguridad. El equipo interno de Jared, con la información legal de Ron y las pistas digitales de Miles, lo rastreó hasta una residencia privada en las afueras de Phoenix. Fue allí donde lo encontró una citación, entregada bajo secreto.
Chase debía comparecer a puerta cerrada en relación con la falsificación de registros de seguridad alimentaria y la manipulación interna de informes de incidentes. Lauren Kellerman, su primera y ex vicepresidenta de Recursos Humanos de Northway, fue nombrada testigo. Su papel en silenciar quejas pasadas había sido objeto de escrutinio federal. Ron se había asegurado de ello. Si alguno de ellos testifica de forma deshonesta, le dijo a Jared durante una reunión discreta en la sede de Ritech, tendremos cargos por perjurio. La documentación es irrefutable. Pero Jared nunca presentó una demanda civil, no porque careciera de fundamentos, pues tenía docenas, no porque temiera perder, pues no lo haría, sino porque, en sus palabras, el tribunal castiga al infractor. La cultura previene la siguiente infracción, y la cultura estaba cambiando. Las tripulaciones de vuelo ahora dudaban antes de calentar la comida de los bebés y a menudo pedían la aprobación de los padres. Los pilotos añadieron breves avisos de seguridad para los pasajeros jóvenes. Las aerolíneas actualizaron los módulos de formación para incluir el reconocimiento de la vulnerabilidad de los pasajeros, un término que Jared había acuñado personalmente durante las reuniones de desarrollo de Fatherguard. Incluso Northway, magullado y sangrando por las caídas de las acciones y la vergüenza pública, reescribió discretamente su manual de servicio. La sección sobre calentamiento de comidas, triplicada en longitud. Rangos de temperatura, no negociable. Las acciones de Chase se habían convertido en un caso de estudio de negligencia, rumoreado en los centros de formación. A los nuevos empleados se les advertía, no se comporten como Chase. Jared notó la reacción. No se atribuyó el mérito. No lo necesitaba. En una rara conversación con Ron, admitió, la venganza solo calma la herida, la reforma protege al siguiente hijo. Ron asintió con la mirada pensativa. Y has hecho ambas cosas. Aún así, Jared no había terminado. Abrazó a Carter con más fuerza, no por miedo, sino por concentración. Visitaron parques, bibliotecas, incluso volaron una vez, en privado y en silencio, a Boston para un simposio sobre tecnología de seguridad. Carter rió entre dientes cuando el piloto lo saludó. Ese momento, pequeño y fugaz, tuvo más peso que cualquier victoria en la sala de juntas. Por la noche, Jared a veces se paraba junto a la cuna, observando a su hijo dormir, respirando con regularidad y con las mejillas sonrosadas. La habitación estaba en penumbra. Un suave resplandor de la luz del pasillo proyectaba largas sombras en las paredes. Y Jared, con la mirada cansada pero firme, susurraba promesas. No de protección, ningún padre puede prometer seguridad en todo momento, sino de vigilancia. De no volver a confiar en sistemas rotos sin exigirles responsabilidades. De vuelta en su estudio, escribió algo, 10 palabras en una pequeña tarjeta doblada en su billetera. Cuando el fuego quema tu casa, no persigues el viento, construyes con mejores ladrillos. El vuelo llevaba solo 20 minutos en el aire cuando se acercó el joven auxiliar de vuelo. Su etiqueta decía Ty, y caminaba con paso pausado, con las manos cuidadosamente a la espalda. Jared Langston levantó la vista al ver al hombre acercarse, con una mirada cautelosa pero no cruel. Carter, que ya tenía casi 2 años, estaba sentado a su lado, riendo con puré de papas pegado a las mejillas, mientras su pequeño tenedor golpeaba rítmicamente la bandeja. «Señor Langston», dijo Ty con voz firme pero suave, como quien habla en una biblioteca o en una iglesia. Solo quería decirle, su historia lo cambió todo para mí. Jared arqueó una ceja ligeramente, cruzando las manos sobre el regazo. ¿De verdad? Component Placement preguntó con tono pausado, pero sin aspereza, solo interés. Ty asintió y respiró hondo. Vi el video. También vi el documental completo. Me hizo darme cuenta de lo mucho que desconocía sobre la respuesta ante crisis, sobre todo cuando se trata de niños. Dudó un momento y añadió, ahora estoy estudiando gestión de crisis infantiles. En mi tiempo libre, por ese video, por lo que le pasó a tu hijo. Jared lo observó un largo instante, en silencio. Sus ojos, más agudos que el resto de su rostro sereno, buscaban cualquier señal de hipocresía. Pero no la había. Ty bajó la mirada, casi nervioso, con una postura humilde, un tono sincero. «Te lo agradezco», dijo finalmente Jared, con voz tranquila pero segura. Asintió una vez, un gesto que decía más que las palabras.
Ty inclinó ligeramente la cabeza y retrocedió, dedicando a Carter una cálida sonrisa antes de continuar por el pasillo. La cabina estaba en silencio ahora. El zumbido de los motores era el único fondo constante. Jared miró a Carter, que estaba ocupado explorando la textura de su comida con una curiosidad que solo un niño pequeño podría mantener. Puré de papas caliente y suave, tal como Jared había insistido. No estaba acalorado, no tenía prisa. Había hecho la solicitud en la puerta y la había comprobado con la tripulación principal antes de embarcar. No era paranoia, era precisión nacida del dolor. Su mirada se desvió hacia el bolsillo del respaldo frente a él, donde una cartera de cuero descansaba parcialmente abierta. Con mano experta, Jared metió la mano y sacó una pequeña nota doblada. Los bordes estaban desgastados, el pliegue profundo por la repetición. La desdobló lentamente, revelando una sola frase escrita a mano. La tinta se había desvanecido, pero las palabras permanecían claras. El silencio protege del daño, pero la verdad construye armadura. La leyó de nuevo, como lo había hecho innumerables veces. Esa frase había nacido del fuego, garabateada en la neblina de insomnio de la noche posterior a la lesión de Carter, cuando la rabia amenazaba con nublar el juicio y la tristeza le hacía sentir que el pecho se le iba a hundir. Pero ahora era más que un recordatorio. Era una declaración de intenciones. Fuera de la ventana, el cielo se abría de par en par, despejado y azul. El mundo parecía tranquilo desde arriba, aislado del ruido de abajo, pero Jared sabía que no era así. La paz no era la ausencia de conflicto, era el resultado de la vigilancia. Dobló la nota con cuidado y la guardó en su billetera. Sus dedos se posaron sobre el cuero un instante, como si quisiera conectar con la tierra. Entonces, sin previo aviso, Carter dejó caer la cuchara. Cayó al suelo con estrépito y rodó bajo el asiento de delante. El niño levantó la vista, sobresaltado, con la boca abierta en un silencioso «oh, oh». Jared se inclinó hacia adelante y recuperó la cuchara con una sonrisa, limpiándola con una servilleta antes de devolvérsela. «Tranquilo, amigo», dijo en voz baja. «Tenemos refuerzos ahora». Su voz tenía un doble sentido. En ese instante, Carter sonrió y volvió a comer con gusto. La señal del cinturón de seguridad sonó en lo alto. Una leve turbulencia hizo parpadear las luces de la cabina. Jared apenas lo notó. No pensaba en el avión. Ya estaba avanzando, hacia la siguiente auditoría, el siguiente expediente, la siguiente queja silenciosa enterrada por un sistema demasiado cómodo para cambiar. La bandeja de entrada de Fatherguard se había triplicado en las últimas 2 semanas. Una nueva noticia había llegado justo esta mañana. Otro caso de negligencia de la tripulación, esta vez relacionado con un niño con alergias graves y refrigerios mal etiquetados. Jared se la había reenviado a Ron Caldwell con una nota de 2 palabras. Verificar la fuente. Siempre había más por hacer. Pero en ese momento, sentado junto al niño que había transformado por completo su perspectiva, Jared se permitió una pausa. No un respiro. Solo un respiro. Su mirada volvió a las nubes. «No solo lastimaste a un niño», susurró más al viento que a nadie más. «Le diste una misión a un padre. Y esa misión no había terminado. Ni de lejos». Pensó que nadie lo veía, pero el dueño estaba más cerca de lo que creía. Si defiendes la justicia, la dignidad y la responsabilidad, suscríbete y únete al canal. Juntos nos levantamos. Aviso legal. La historia que acabas de ver es ficticia, creada para destacar los peligros de la negligencia y la importancia de la vigilancia y la responsabilidad en el cuidado de personas. Su propósito es crear conciencia, promover la empatía y fomentar el diálogo sobre la seguridad, el respeto y la responsabilidad de todas las personas.